La palabra del presidente Alberto Fernández desde Olivos, anunciando justamente el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con varios puntos para destacar rápidamente lo que es justamente en la agenda la posibilidad de abrirse a nuevos préstamos, a poder adquirir algunos préstamos internacionales. Desde lo político, no exigencia de reforma laboral, no la receta del fondo, un acuerdo razonable que nos permita seguir creciendo en la Argentina. Fueron algunas de las frases del presidente. No teníamos futuro, teníamos una espada allí con la deuda del Fondo Monetario Internacional. Hoy tenemos futuro. Creo en la Argentina. Algunas de las frases del presidente Alberto Fernández. Estamos con Jeremías Viglia, comunicador social, analista político, para estar charlando, dialogando un poco de lo que acaba de anunciar el presidente. ¿Cómo te va, Jeremías? Muy buenos días. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, mucha expectativa. Atentos, sí. Sí, claro, mucha expectativa por lo que se podía anunciar. Esto, a ver, aquí no había grietas, ¿no? Me parece que más allá de algunas voces de la coalición gobernante, del Frente de Todos, de alguna posición más radicalizada, la situación era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De alguna manera había que llegar, ¿no? Sí, en cierta manera, como bien vos decís, Mariano, la situación a la que se había llegado, el crédito que se había recibido por parte del organismo y los plazos que Argentina se había comprometido en su momento a cumplir o establecido para pagar con ese compromiso, creo que tanto la comunidad académica, económica, como así también la dirigencia política era consciente de que en los plazos que estaba establecida esa negociación era imposible cumplir con ese desembolso, ¿no? Sin ir más lejos, Argentina en este año debía cumplir con 29.000 millones de dólares y uno, si se pone a analizar de acuerdo a las variables macroeconómicas como así también a nivel de actividad del país, era básicamente imposible cumplir con esos requisitos. Como bien vos decís, las diferencias que existían dentro de la coalición gobernante, que en gran parte, podríamos decir, digamos, entre los grandes polos, estaban sí supeditados a algunas cuestiones de puntos muy específicos, pero creo que tanto así como la vicepresidenta, que podría ser la máxima exponente de esta coalición, como así el presidente y su equipo, estaban de acuerdo en que una negociación con el Fondo Monetario era el camino necesario para que Argentina, por eso digo necesario porque no es la condición suficiente, sino necesaria para que la Argentina vuelva a rediscutir una política económica en el mediano plazo, en un gobierno que contaba con la necesidad primero de contar una buena noticia. Lamentablemente sabemos que este gobierno ha tenido una complejidad enorme para contar buenas noticias, vino para restaurar y reequilibrar la economía y vino el COVID, con lo cual parte de esa complejidad, ¿no? Y sobre todo también de mostrarse revitalizado, ¿no? Después de 2 años de una elección intermedia en donde tuvo una dura derrota, una de las derrotas más fuertes para la historia del justicialismo, y creo que este hecho se puede tomar como un punto de inflexión, como una reapertura, como un renacimiento de la administración de Alberto Fernández, ¿no? A ver, Jeremías, mucho se habló y el temor allí estaba, bueno, las profundas diferencias sobre todo con el Fondo Monetario Internacional y para el adentro del Frente de Todos, ¿no? Con el déficit fiscal, con las recetas del Fondo Monetario Internacional. Allí algo anticipa el presidente, un acuerdo sin condiciones que nos va a permitir seguir creciendo. Esto habla un poco de lo político del acuerdo que han llegado, ¿no? Y de ese déficit fiscal y de algunas reformas que por ahí tan temidas. Sí, por supuesto. Hay muchos elementos, ¿no?, para el análisis. Sin duda que se va a discutir mucho si fue el tiempo correcto el de la negociación o no. Sabemos que la actitud del Fondo Monetario fue modificándose a lo largo del desarrollo de la propia pandemia. También lo que tenemos que tener en claro es lo que vos bien marcas. El gobierno sí intentó utilizar una determinada construcción de un relato, una construcción de un mito político en torno a la negociación, básicamente en establecer de que esta negociación se iba a dar en el marco de la soberanía y del no sometimiento del país. Creo que ahí hay un claro mensaje hacia el voto duro del Frente de Todos, a su base electoral, pero creo que esa dinámica, que por ahí no era la que nos esperaba, si bien sabemos que en este tipo de negociaciones está muy bien que la información sea hermética, porque estamos hablando de una discusión sumamente importante, y también sabemos que por ahí la capacidad de lobby que tienen algunos agentes económicos para intervenir en el marco de estas negociaciones. A pesar de ello, creo que el gobierno lo que estaba buscando en cierta manera era todavía apostar un poco más a esa construcción de ese relato, pero que
la dinámica que se viene viendo en la economía, ¿no? No solamente con el compromiso que tenemos que cumplir hoy de un poquito más de 700 millones de dólares de pago, sino también lo que se viene viendo en el dólar paralelo, en la brecha cambiaria, en las expectativas que se tienen en relación al riesgo país. La verdad que esos números venían preocupando y mucho al gobierno, pero digo, sí estaba, en cierta manera, ya este entendimiento se venía acercando, y no es casualidad que se da también en el marco de una vitalizada convocatoria a sesiones en el Congreso también, donde la agenda del gobierno pareciera ser completamente distinta a la de los años anteriores. Sí, y el punto es ese, ¿no? Bueno, obviamente ya lo había marcado el gobierno, pero este principio de acuerdo se va a enviar al Congreso, lo habían notificado, lo termina remarcando el presidente recién en el discurso, y además también esa frase, ¿no? Debemos unirnos en las soluciones. Me parece que es un mensaje también para el adentro y para el afuera. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que, bueno, después habrá que ver cuánta viabilidad hay en la alocada política argentina para esas soluciones. Pero considero que, visto que se va a un entendimiento en donde tanto el gobierno como oposición son conscientes de que, pensando en el equilibrio de poder que existe en la Argentina actual, como fueron los resultados de las conformaciones electorales anteriormente, a pesar de que, bueno, indudablemente el gobierno también tiene un plan estratégico en relación al 2023, pero es muy consciente de que no hay 2023 sino hay 2022. Sí creo que tanto el oficialismo y la oposición en esto son conscientes de que el acuerdo debe incluirlos a ambos, porque también no es alocado pensar un gobierno de otro signo político en el mediano plazo en la República Argentina. Sí, discúlpame, sí, termina, Jeremías. No, creo que ahí en ese sentido también la oposición va a tener un problema, como sabemos que ha tenido enormes diferencias también en cuanto ha sido su estrategia de vinculación con el gobierno, y habrá que ver cómo tanto las alas moderadas como las alas de los halcones terminan teniendo una postura en relación a esta temática, que, insisto, es trascendental. Yo creo que esto ya parte de una discusión institucional, parte de una cuestión muy vinculada al futuro de la República Argentina, que creo que eso implica sí o sí el establecimiento de un marco de acuerdo, ¿no? ¿Y la mirás con incertidumbre a esta posición? Porque en la Argentina, en la política puede pasar cualquier cosa. Vos decías, a ver cuál va a ser la reacción ahora de la oposición ante esto que se va a enviar a Congreso. ¿Cómo la crees? ¿Cómo la imaginás? Por supuesto que no va a ser simple. Yo creo que en el caso de la oposición, o lo que debería hacer, me parece a mí, la oposición, o lo que se va a terminar discutiendo, van a terminar siendo la letra chica de este acuerdo. Y sobre todo también el establecimiento, porque como te decía al principio, es condición necesaria pero no suficiente. La Argentina vuelve a tener o continúa teniendo problemas de la economía, de la macroeconomía, pero ni así hablar de la economía doméstica, ¿no? Inflación, al pueblo trabajador no le alcanza su salario para llegar a fin de mes, el aumento de precios, la inseguridad, digamos, hay toda una agenda de lo económico como así de lo social que continúa presente, que no se va a ver modificado de una manera drástica con este acuerdo, pero que sí puede generar un marco más próspero para el incentivo a la inversión, para calmar a los agentes económicos, pero sí creo que la oposición, la estrategia o lo que va a terminar discutiendo realmente cuál va a ser el programa que el gobierno va a implementar a raíz de este acuerdo. Jeremías, un punto que me parece también importante, que lo remarca el presidente, podemos acceder a créditos internacionales. El presidente viaja a Rusia, viaja ahora en las próximas semanas. ¿La expectativa de poder generar algún crédito de aquella parte del mundo? Rusia, China. Sí. Perdón. Más que pensar en Rusia, me parece que más por el lado chino podría venir el interés, creo, del lado de la hidrovía, que es todo un tema que aún el gobierno no lo ha resuelto. Se viene prorrogando y prorrogando la concesión de la hidrovía. Como así también en el lado ruso se anuncian algunas cuestiones vinculadas al ámbito del transporte, y como bien sabemos también cuál es la característica de Rusia, que es su potencial en el aspecto energético, ¿no? Tanto en el petróleo como en el gas, en proveer tecnología también en ese sector. Y bueno, esto también es una tranquilidad. Está muy bueno que vos traigas esto a la mesa, porque estábamos en el medio de una escalada militar entre la OTAN con Rusia por el caso de Ucrania, y Argentina en el medio de una negociación con el Fondo Monetario tenía previsto una visita nada más nada menos al Kremlin. Bueno, creo que este acuerdo previo
con el Fondo Monetario también termina calmando un poco las aguas en ese sentido, a pesar de que eso no quiere decir que por ahí estratégicamente sea lo más correspondiente, porque aún así el conflicto militar continúa y podría ser tomado también como un avalo por parte del gobierno argentino en relación a ese conflicto. Pero más allá de eso, sí me parece que también hace por una parte a la épica, ¿no? De decir, che, cerramos con el Fondo Monetario sin sometimiento, sin poner en riesgo la soberanía argentina, por eso visitamos a Rusia, vamos a visitar a China, a pesar de que sabemos muy bien que China, como agente financiero internacional, termina siendo hoy un Estado que ha dado más préstamos que incluso el Banco Mundial. Claro. Y aún así también Argentina tiene una agenda estratégica con China muy significativa. Con una particularidad, ¿no? Con China tenemos mucho mayor intercambio, y no como otros estados de Occidente que tenemos mayor nivel de competencia, ¿no? Entre las cosas que nosotros producimos, como en el caso de Estados Unidos, como en el caso de Francia, por ejemplo. Jeremías, hay mucho de lo que se dice, lo que se analiza, es en el discurso político mucho de lo que se dice, de lo que se expresa, pero también hay mucho de lo que no se dice. Por ejemplo, el presidente habló de ir en conjunto con las inversiones de ciencia y técnica, con distintos sectores del país. No estuvo presente el sector agropecuario, el sector de agroexportaciones. ¿Es un dato político? ¿Hay que leerlo o no? Siempre para el gobierno ha sido un dato político, o es un tema la cuestión del agro. A pesar de que siempre termina siendo el sector que más dólares le provee a la economía argentina, como así también sabemos las enormes dificultades que está transitando hoy en relación a la sequía, y también al contexto internacional. Si bien hoy con el conflicto de Ucrania el trigo se ve beneficiado, sabemos que en el marco en los procesos históricos donde la FED de Norteamérica ha subido las tasas de intereses, ha tenido una tendencia a la baja a los commodities o a los bienes que nosotros exportamos. Históricamente ha sido así. Con lo cual, yo creo que sí termina siendo, porque no termina de ser un actor o un ámbito que está en la agenda del gobierno. Yo creo que el kirchnerismo ha tenido una enorme complejidad en comprender al sector agropecuario, una enorme complejidad en un sentido amplio, ¿no? Y eso se ve como al paso del tiempo, en los sectores donde podemos hablar de la Pampa Gringa o de los sectores productivos, siempre el peso electoral del justicialismo se ve en retroceso. Y creo que eso se tiene que ver, ¿no? Porque no representa, porque no tiene un discurso y solamente se termina utilizando como una caja de extracción de recursos, porque tenemos que recordar que a raíz de los impuestos extraordinarios que se han creado, el aumento de las retenciones en este corto plazo, la recaudación que han permitido que Argentina se mantenga, entre comillas, estable en este corto plazo, han venido del sector agropecuario. Pero sí, es interesante lo que voy a decir, ¿no? Lo que se dice y lo que se omite. Yo creo que igual aún en el sector, vistas las posibilidades de conflicto que hay en el marco de lo que estábamos diciendo, ¿no? La situación de crisis que está pasando hoy, sobre todo el polo productor, ¿no? En relación a la sequía, se esperan algunos anuncios de Julián Domínguez. Dentro de la agenda propia legislativa hay unos temas que indirectamente también tocan al sector, pero, como bien vos decís, no es un aliado estratégico del gobierno, y pareciera ser que va... O sea, el gobierno siempre ha elegido confrontar, ¿no? En la construcción de su nosotros y ellos con el sector agropecuario, y pareciera que no van a cambiar en ese sentido. Jeremías Biglia, comunicador social, analista político. Muchísimas gracias por el contacto, Jeremías. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto como siempre. Hasta luego. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algunos puntos que son para remarcar. Algunos puntos que han trascendido, más allá de que la letra chica ahora se va a enviar al Congreso y se va a estar debatiendo. El gran punto era el déficit fiscal, así se lo tomaba. La meta del déficit fiscal cero, que según decían era el pedido del Fondo Monetario Internacional, será para el 2025. Este año el déficit, de acuerdo a lo que se ha podido, lo que ha trascendido, puede llegar a ser del 2,5 del Producto Bruto Interno. Eso es lo que hablaba Alberto Fernández, ¿no? De permitir seguir creciendo. Bueno, el déficit fiscal cero tendrá que esperar, de acuerdo a estos trascendidos. Reformas estructurales, también lo habló allí el presidente. La reforma laboral no está exigida por el Fondo Monetario Internacional, por eso no están previstos para los próximos años. Ni reforma laboral ni la reforma tributaria, que son las dos reformas allí que más en agenda estaba, quedan postergadas en el tiempo.
y el marco macroeconómico. No se plantean profundas exigencias respecto a la emisión monetaria, el tipo de cambio y las reservas del Banco Central. Esto también lo dejó entrever el presidente en su discurso.